Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Resolviendo ESMATE. En este día veremos un poco acerca de la lección 1.7 de la unidad número 6, la cual es primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Recordemos que en la unidad número 5 vimos los criterios de congruencia de triángulos, ¿verdad? Pero no específicamente eran de triángulos rectángulos. Entonces aquí vamos a ver peculiaridades diferentes porque solo es de triángulos rectángulos. Y recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, vamos a ver qué nos está planteando el problema inicial. Nos dice: demuestra que si en los triángulos rectángulos ABC y A'B'C' se cumple que el ángulo CAB es igual que el ángulo C'A'B', también que el ángulo ABC es igual que el ángulo A'B' y C', que los dos son igual a 90 grados, ¿verdad? Y que el lado AC es igual que el lado A'C', entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Bien, veamos la figura que nos están brindando en el problema inicial, ¿sí? Esta notación que ven acá, que es como un cuadrado que está en la esquina del triángulo, nos está indicando que ese es el ángulo recto. Sí, sabemos que los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados, así que este va a ser el ángulo que mide 90 grados. Bien, para empezar a solucionar este ejercicio, primero recordemos que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. Bien, este lado que ustedes ven acá se llama cateto, igual este otro lado. Y este que ustedes ven que es como más grande se llama hipotenusa. ¿Cómo podemos reconocer cuál de los lados es la hipotenusa? Porque la hipotenusa es opuesta al ángulo que mide 90 grados al ángulo recto. O podríamos decir que el ángulo recto es opuesto a la hipotenusa. Y también que en la mayoría de figuras se puede observar que la hipotenusa es el lado más largo. Solo que cuando las figuras no tienen una medida exacta, posiblemente no vamos a poder observar cuál de los tres lados es el más largo. Entonces van a poder saber ustedes que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Bueno, ahora vamos a empezar a solucionar este problema. Bien, veamos lo que nos plantea el problema inicial, ¿verdad? Vaya, para poder solucionarlo tenemos que tener en cuenta que los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida porque son rectángulos. Bien, observemos la figura que nos da el problema inicial. Como ya les estaba diciendo, nos dan un ángulo recto en los dos triángulos, ¿verdad? Entonces ya tenemos que tienen dos ángulos, bueno, un ángulo igual, por decirlo así. El triángulo ABC tiene un ángulo recto en B y el triángulo A'B'C' tiene también un ángulo recto en B. O sea que las figuras tienen un ángulo que es igual y mide 90 grados, así como nos decía el problema inicial, ¿verdad? Ahora también podemos observar en la figura que nos brindan también que el ángulo CAB es igual que el ángulo C'B', C'A'B'. Estos ángulos que están acá, ¿verdad? En la figura nos están diciendo que esos ángulos también son iguales. Entonces, al observar eso, también podemos decir que el triángulo ABC, este triángulo ABC, es congruente con el triángulo A'B'C' por el criterio ALA. Si también observamos la hipotenusa en los dos triángulos es igual, entonces se está cumpliendo el criterio ALA, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Y por eso podemos decir que los dos triángulos que nos están brindando son congruentes. Bien, ahora veamos lo que nos dice la conclusión. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida,
entonces los triángulos son congruentes. Nosotros vimos eso en el problema inicial, ¿verdad? Estábamos viendo que la hipotenusa, que es esta que les estoy marcando ahorita, y también que un ángulo agudo, ¿sí?, en los dos triángulos son congruentes. Entonces en los dos triángulos van a ser congruentes, ¿verdad? Porque tienen la hipotenusa y tienen el ángulo de igual medida. Así que esto ha sido todo en la lección de este día. Como les dije al principio, pudimos ver peculiaridades diferentes a los otros criterios de triángulos cuando son solo específicamente para triángulos rectángulos. Como ya les mencioné, solo basta conocer la hipotenusa y el ángulo agudo para poder ver si los triángulos son congruentes o no, porque como son triángulos rectángulos, ya conocemos que tienen un ángulo de 90 grados. Así que espero de que todos hayan comprendido muy bien esta lección, la lección 1.7 de la unidad número 6, la cual es primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Y espero de que todos pasen un feliz día.